Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, hoy con el versículo 5. Nos dice así la palabra del Señor. La mujer quedó embarazada y envió un mensaje a David. Estoy embarazada. Recordemos, queridos amigos, nuestro estudio entra en este capítulo 11 del 1 al 5 en que hablamos del adulterio de David. En la primavera, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo Israel. Ellos derrotaron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. De la terraza vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó averiguar quién era aquella mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el hitita. David mandó emisarios para que se la trajeran. Ella compareció ante David y él se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su impureza menstrual. Luego ella regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y envió un mensaje a David. Estoy embarazada. Queridos amigos, nosotros aquí nos encontramos en este segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 5. La mujer quedó embarazada y mandó a avisar a David, estoy embarazada. Y aquí comienza entonces, o mejor dicho, concluimos con el clímax de lo que nosotros comenzamos en este capítulo 11, versículo 1 en adelante, en este versículo 5. Llegamos al clímax. Después de que David lo trae, se acuesta con esta mujer, lo despide y le manda a su casa. Ahora, sin embargo, en este versículo 5, final de esta partecita, de este primer elemento que nos narra sobre el adulterio de David, nos marca el punto de no retorno en la trama. Aquí ya no hay retorno, estoy embarazada. Es decir, que aquí el verbo tomar, la kaj, surge la consecuencia inevitable que es el embarazo, la concepción. El verbo hebreo que se utiliza aquí es jaraj, quedar encinta, ¿verdad? Jará. Indica tanto el inicio de la vida como el inicio de la crisis narrativa. Aquí comienza entonces, ¿verdad? La crisis de lo que ha sucedido, la crisis de nuestra narración. Eva lo dijo porque quedó embarazada, entonces ¿cómo vamos a solucionar este problema? Pero por otra parte también entra la crisis de lo que será
para David la crisis de su mismo gobierno, la crisis de la misma monarquía, la crisis de su misma vida. El mensaje enviado a David, Ani Hará, estoy encinta, estoy embarazada, es breve, casi lacónico, es decir, muy triste, o sea, así rápido. ¿Sabes qué? Estoy embarazada. Y entonces tiene el peso de una acusación también implícita, una acusación, ¿verdad? Una acusación implícita. Lo que podía ocultarse en el palacio, ahora se está manifestando en el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque de cierta manera, el haberla llevado a su casa, haberse acostado con ella, bueno, todo esto puede suceder dentro de las paredes del palacio. No hay problema, pero el problema es que ahora quedó encinta, Ani Hará. Y entonces quiere decir que comienza el embarazo, el hecho de estar encinta. En un momento tendrá que verse. Lo que estaba oculto será puesto a la vista de todos. Entonces, queridos amigos, este contexto de Ani Hará es algo breve, pero es algo hasta diríamos lacónico, ¿verdad? Del peso de una acusación que le está haciendo en una forma implícita. Lo que se podía ocultar en medio de las paredes, decíamos, del palacio, ahora, sin embargo, se va a manifestar poco a poco en el cuerpo de esta mujer. Ciertamente que hay una economía de palabras, pero toda esa economía de palabras, cuanto menos palabras, está mostrando y subrayando la tensión que existe. La vida nueva se convierte en un signo visible del pecado oculto. Miren, queridos amigos, la vida nueva que está surgiendo ahora se está comenzando a convertir en el signo visible de ese pecado que estaba oculto. Interesante, ¿verdad? Porque dentro de nuestro contexto bíblico nos muestra las consecuencias de ese pecado oculto que ahora se manifiesta. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nuestra gloria es la cruz del Señor, de quien viene nuestra salvación. Él es vida y resurrección. Cristo y su cruz, la salvación, triunfaremos. El que quiera venir tras de mí, que se niegue y renuncie a su yo.
la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como «Hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado». Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y
consistentemente y luego hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces, cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro, necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Alabado y adorado sea Cristo, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, es tu presencia real. Puedo acercarme y recibir tu cuerpo y sangre que me dan vida. Cielo y tierra se unen, los ángeles cantan tu gloria, Señor. Oh, gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y hoy con el versículo 5. La mujer quedó embarazada y envió un mensaje a David. Estoy embarazada. Ani Jara. Y estábamos diciendo que con esto lo que era oculto entre cuatro paredes, sin embargo, del palacio, ahora comienza a manifestarse. Por eso decíamos, era como una cosa lacónica, una situación de tristeza. Estoy embarazada, que le está comunicando, ¿verdad? De lo oculto que ahora se vuelve algo manifiesto. Nuestro contexto histórico en la monarquía del siglo X antes de Cristo, la descendencia era un asunto dinástico y jurídico. Dinástico y jurídico. Ahora, el embarazo de Betsabé compromete no solo la honra de una familia, no solamente la honra de una familia, sino el honor del ejército. Es decir, Urías es soldado. El honor, se está lastimando, se está golpeando el honor del mismo ejército. Urías que está al frente de batalla, Urías que es soldado. Y entonces, por extensión, la legitimidad también del rey. La legitimidad del rey. Ahora, en el mundo antiguo, la paternidad real de un niño podía desencadenar disputas sucesorias. Disputas sucesorias, es decir, ¿quién va a ser el rey? ¿Quién es el que se va a quedar con el trono? ¿Quién es el heredero? Upeala y se añade. Y por lo tanto, se desencadena en estas disputas y en estos problemas de sucesiones. En este contexto implica también todo lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque aquí nosotros podemos entender el por qué David, en los siguientes versículos que vendrán, intenta manipular la situación, ¿verdad? Para encubrir su paternidad. Va a procurar y va a hacer de todo para poder entonces decir, no, esto tenemos que solucionar, no haya solucionar. Diga tú y la pecha ya ella, ¿verdad? Y así vienen muchas situaciones en la vida de las personas, ¿verdad? Tenemos que encubrir esta paternidad. El hará no es un simple dato biológico, sino que es un hecho también político. Quedar embarazada, quedar encinta, el hará. No es entonces simplemente un dato biológico, sino que también es un hecho político. Dentro del contexto cultural y dentro de nuestra antropología, la cultura semita, la mujer era portadora del honor familiar. Era la mujer, queridos amigos, quien llevaba en sí, era la portadora, ¿verdad?, de todo lo que significa el honor de una familia. Un embarazo fuera de los cauces esperados, es decir, del matrimonio, del linaje legítimo, constituía una ruptura cultural. Fuera de estos esquemas culturales, entonces era directamente una ruptura con la cultura. Ahora, el envío del mensaje a David también es clave, queridos amigos, porque Betsabé no lo comunica a su familia ni a su comunidad, sino le comunica directamente al rey, le comunica a David. Esto revela la asimetría cultural. Su destino está ligado a la voluntad real. El destino, entonces, ¿verdad?, de lo que viene a continuación está directamente ligado a la voluntad real. Además,
el lenguaje directo, estoy encinta, este lenguaje sin pelos en la lengua que directamente se confronta, estoy encinta, va a reflejar desde la economía de salvación, la economía semítica, donde el cuerpo femenino se convierte en un testimonio irrefutable. El cuerpo femenino, es decir, el embarazo, es el testimonio que se está dando aquí, pero un testimonio irrefutable. Nadie lo podrá negar. ¿Entienden? Y ahí está esa nueva persona que está gestándose en el útero materno. Podemos subrayar algunas palabritas, por ejemplo, la palabra el jará, decíamos que era el embarazarse, el embarazar, en voz de Guazú. El verbo aparece con el significado básico de concebir, estar encinta. Concebir, estar encinta. Ahora, el matiz hebreo no solo indica un hecho fisiológico, sino, sin embargo, aquí adquiere un matiz dramático, es decir, la vida que se inicia se convierte en el signo de un pecado real. Exegéticamente se crea un contraste entre el don de la vida y el acto de justicia que lo ocasiona. Este acto de justicia que lo está ocasionando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este martes 30 de septiembre. Emita los biblistas cuérare, hoy es San Jerónimo. Y pidamos también por nuestra iglesia y por todos aquellos que se interesan verdaderamente cada vez más de entender, de saber y sobre todo de anunciar la palabra de Dios, la Biblia. El mes de la Biblia que hoy concluimos con esta gran fiesta de San Jerónimo. De la profecía de Zacarías, capítulo 8, versículos 20 al 23. Así habla el Señor de los ejércitos. Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a otra diciendo, vamos a apaciguar el rostro del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también quiero ir. Pueblos numerosos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos y a apaciguar el rostro del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos. En aquellos días 10 hombres de todas las lenguas que hablan las naciones tomarán a un judío por el borde de sus vestiduras y le dirán, queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Y por ahí tengo coa, queridos amigos. Nos habla entonces Zacarías de una futura bendición lleva de nuestra nación, restauración de nuestra nación, de nuestro país, de nuestro Paraguay. Entero Etea lleva. Todas las naciones vendrán y dirán cómo nos van a agarrar del manto. Se te vendía la Paraguay de lleva, porque es un país que no hay corrupción, que no hay mondajá, que no hay popindá, que no hay gente que te pide coima, que no hay gente que para invertir te pide el 50%, y así sucesivamente. Queridos amigos, este es el profeta Zacarías, Dios que nos recuerda y Dios que nos anima sobre todo a hacer un camino de salvación. Entonces esta bendición, queridos amigos, que Zacarías está aquí dando para su pueblo, es porque nosotros somos capaces de entender cuál es el plan de salvación del Señor. El Señor quiere que seamos felices, y que estemos mejor. Upeaco dice entonces, anilañan de yuruata, anilañan de yuruacua,
Anila ñane monda, anila ñane popinda y todas las otras cosas, queridos hermanos, que nosotros sabemos muy bien significan corrupción. Y por lo tanto aquí habrá una inclusión, dice, de todas las naciones, enteroetea, ¿verdad? Querrán unirse a nosotros. ¿Para qué? Y para adorar, imagínense, queridos amigos, adorar al Señor por medio de un pueblo que siempre ha buscado a Dios y que vive los valores de Dios. Es decir, queridos amigos, estas es las respuestas que nos da hoy la palabra de Dios a tantas situaciones y problemas en las que nosotros nos encontramos. Así que ya llegué que peñan de yara viga tu hanguay ya lleva ya de mombarete mi haya ya puave y peñan de rape. El camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de la honestidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. Dios te salve, María, Dios te salve.
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Lo que has hecho por mí es de locos. Que me elijas a mí, que soy poco. Que me ames tanto, que no te alcanzo. Pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 11. El versículo que hoy estamos subrayando es el versículo 5. Dice, la mujer quedó embarazada y envió un mensajero a David. Estoy embarazada. Recordemos que este capítulo 11 comienza con el adulterio de David. En la primavera, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo Israel. Ellos derrotaron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. De la terraza vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó a averiguar quién era aquella mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías el hitita. David mandó emisarios para que se la trajeran. Ella compareció ante David y él se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su impureza menstrual. Luego regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y envió un mensaje a David. Estoy embarazada. Aquí, queridos amigos, decíamos que el hecho de estar embarazada, el verbo jará, significa concebir, estar encinta. Pero no solo indica, decíamos, el hecho fisiológico, sino que la apertura de un proceso vital, algo nuevo, ¿verdad? Y el matiz dramático también, que la vida que inicia se convierte en un signo de un pecado de la realeza, en un pecado real. Exegéticamente se crea un contraste entre el don de la vida y el acto de injusticia que lo ocasiona. Ahora envía el shalach, porque él envía. Describía el poder del rey. Yo tengo el poder, envío a buscarla. Pero al mismo tiempo este uso crea un efecto literario de contrapunto. La acción de David desencadena una respuesta inevitable. El shalach aquí no comunica autoridad, sino que aquí está presenciándose nada más y nada menos que ante las consecuencias. El rey debe enfrentar lo que quiso ocultar. Es decir, hay una consecuencia. Jehová suyo ya lleva. La temireko ajeno, y por lo tanto en este momento tiene que confrontarse, tiene que enfrentar el rey David. Lo que al comienzo quiso ocultar entre cuatro paredes, ahora es imposible ocultar. Ahora, el estudio bíblico para nosotros indica mucha riqueza, ¿verdad? Porque estas palabras, tanto el shalach como el jará, que significa el concebir, estar encinta, y tanto el verbo shalach, todos estos verbos nos llevan a mirar un poco y a darnos cuenta desde una consecuencia. ¿Cuáles son estas consecuencias tremendas? Dijimos anteriormente en los versículos 4 sobre todo que aquí se estaba jugando el honor de la familia por una parte, pero no solamente el honor de la familia, sino que el honor también, aquí por lo menos podemos entenderlo, el honor de la misma realeza, de la misma realeza. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros leemos esto es un libro maravilloso, ¿verdad? Para entender, para mirar un poco, para ver que siempre se tiene que caminar juntos y en comunidad. Se tiene que mirar lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Para la vida, principalmente de estas personas que están haciendo nuestras veces. Y así, entonces, ahora nosotros en este versículo 30 podemos descubrir el shalach, que es el envío. Este es el mismo verbo que describe el poder del rey. Shalach, envío, shalach, tapejogue. El mismo poder del rey, ¿verdad? Y eso lo estamos encontrando aquí.
El primero era embarazada y lo segundo es aquí el hecho de entender que el halaj tiene un compromiso de camino, de progresión. Sino que siempre vamos a caminar y vamos a ir entendiendo, vamos a ir descubriendo también todo lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, por eso, también enviar, avisar, el shalach no comunica simplemente una autoridad, no comunica solamente autoridad, sino que comunica al mismo tiempo consecuencia que el rey debe afrontar y debe enfrentarse con lo que antes él quiso ocultar. Pero ahora ya no lo puede porque es una manifestación concreta que se da con el embarazo de Betsabé. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. San Jerónimo ya había sido desterrado por orden del emperador Valentiniano I, al que en una carta lo reprendió diciéndole que ese freno de oro en la boca de tu caballo, ese aro de oro en el brazo de tu esclavo, esos adornos dorados en tus zapatos, son señal de que estás robando al huérfano y matando de hambre a la viuda. Quienes después de tu muerte pasen ante tu gran casa dirán: con cuántas lágrimas construyó ese palacio, cuántos huérfanos se vieron desnudos, cuántas viudas se vieron injuriadas, cuántos obreros recibieron salarios injustos, y así ni siquiera la muerte te librará de tus acusadores. El pueblo, que se sintió defendido por él, le exigió al emperador que lo repatriara, y una vez de regreso, San Jerónimo volvió a la carga, esta vez contra los nobles, a los que acusaba de utilizar las mujeres, pues claro, de utilizar tantos afeites que sus caras parecían de ídolos y que fingen timideces de doncellas en medio del tropel de sus nietos. Y al clero le reprochaba que todas sus ansiedades se hallan concentradas en sus ropas y más parecen novios que clérigos. No piensan en otra cosa más que en los nombres de las damas ricas, en el lujo de sus casas y lo que hacen dentro de ellas. Como todos se sentían aludidos, regañados y resentidos, tras la muerte de su protector el Papa Dámaso I, del que era su secretario, todos se vinieron lanza en ristre contra él. Entonces San Jerónimo optó por retirarse a Tierra Santa. Cuando Jerónimo de Estridón, nacido en la ciudad de Estridón en el año 340, cumplió 12 años, fue enviado por sus acaudalados padres a estudiar a Roma, con la esperanza de que se abriera camino en la burocracia imperial, y empezó a instruirse en latín de la mano del mejor gramático de su tiempo, Helio Donato, con quien estuvo hasta los 20 años. Y durante ese tiempo quedó impresionado por las historias de los mártires y apóstoles que recogía en las catacumbas, y tras culminar su preparación decidió bautizarse. Viajó a Tréveris, en donde tradujo las obras de San Hilario de Poitiers, y de allí pasó a Aquileia e hizo amistad con el obispo Valeriano, quien se convirtió en su mentor espiritual. Sediento de Dios, San Jerónimo viajó posteriormente a Antioquía, perfeccionó sus conocimientos de los idiomas griego y hebreo. Luego recaló en Calquis, una remota región de Siria en la que permaneció varios años como ermitaño, hasta que sintió que era más útil a la iglesia haciendo lo que sabía, escribir y traducir. Entonces viajó a Constantinopla y allí se sumergió en las Sagradas Escrituras al lado de San Gregorio Nacianceno. Cuando estuvo listo, San Jerónimo retornó a Antioquía y con Paulino, el obispo de la ciudad,
se desplazó a Roma para asistir en calidad de intérprete a un concilio convocado por el Papa San Dámaso I. Al término del mismo, el pontífice ordenó sacerdote a San Jerónimo, lo retuvo como secretario y en el año 382 le encomendó la traducción de los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, tomando como base la Septuaginta, que era en ese momento la versión bíblica más reputada y estaba escrita en griego, pero eso sí, sin descartar otras más antiguas redactadas en hebreo. Tras la muerte de San Dámaso I, San Jerónimo abandonó a Roma, para siempre. San Jerónimo entonces se refugió en una cueva en las inmediaciones de Belén y allí permaneció escribiendo los últimos 35 años de su vida. Y en ese lapso completó esa obra monumental conocida como la Vulgata, que significa de uso común, y fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica hasta 1979. Además, le alcanzó el tiempo para salirle al paso a todas las herejías con demoledores argumentos y escribió un sinnúmero de tratados y comentarios exegéticos sobre la perpetua virginidad de María, cronicón de la historia universal, las cartas de Pablo, los profetas mayores y menores, el Eclesiastés, los salmos y el cantar de los cantares, entre otros. Consumido por el ayuno, la oración, la meditación y su despiadado ritmo de trabajo, murió el 30 de septiembre del 420 y tras ser elevado a los altares fue declarado doctor principal de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII. Por eso hoy 30 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Jerónimo que nos conduzca por los caminos de la Biblia. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 11, el versículo 5. Nos dice, la mujer quedó embarazada y envió un mensaje a David. Estoy embarazada. Queridos amigos, aquí nosotros entendemos y vemos cuáles son, en primer lugar, como enseñanza, ¿verdad?, que nosotros podemos entender de este versículo 5 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Primero, las consecuencias inevitables. Esas son las primeras cosas que uno tiene que comenzar a reflexionar. ¿Cuáles son estas consecuencias inevitables? Porque sabemos que es posible, ¿verdad? Todo acto tiene frutos visibles. Es inevitable. Todo acto tiene frutos visibles. Hoy, por ejemplo, nosotros en lo personal, en lo social, todos estos pecados ocultos, tarde o temprano, generan realidades que nos confrontan, generan realidades que nos duelen, generan realidades que nos golpean. Bueno, aquí tenemos que mirar también desde un aspecto positivo, ¿verdad? Porque normalmente los grandes santos que fueron pecadores, ciertamente, ¿verdad? Sin embargo, después de que ellos hayan reconocido, por eso estamos diciendo, las consecuencias inevitables de nuestros actos, que son pecados, sin embargo nosotros podemos volver a recuperarlo, pero en una fuerza ahora, desde una aceptación, la aceptación de nuestras limitaciones, de nuestros errores y de nuestros pecados, y solamente de ahí podemos comenzar a cambiar. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es el hecho de la voz de la víctima. La voz de la víctima. El envío del mensaje por parte de Betsabé es un acto de resistencia mínima. Un acto de resistencia mínima.
hace presente la consecuencia al rey. Presente la consecuencia al rey. Y entonces, esto como enseñanza es el hecho de escuchar las voces, ¿verdad?, de quienes sufren abusos en estructuras de poder, porque es el poder el que está usurpando. Oñemoí ñande aria lleva. Entonces, escuchar las voces de quienes sufren los abusos, escuchar las voces de las personas que atentan están atentando contra la vida del pobre, del indefenso. Entonces, necesita expresarse el pobre, necesita expresarse aquel que sufre las consecuencias de un abuso. Hay un tercer elemento que es la vida como signo ambiguo. Atención, la vida como signo ambiguo. El niño es don de Dios, aunque su origen esté marcado por el pecado. Aunque su origen esté marcado por el pecado, sin embargo sabemos que la vida con su signo ambiguo ciertamente es don de Dios. Es pecado, pero nosotros sabemos que con la fuerza de Dios todo esto puede ser vencido, se puede salir, se puede ir adelante. Ahora, otra enseñanza es el poder confrontado. Poder confrontado. Porque el verbo shalach, el enviar, se invierte. Ahora el rey recibe, sino que ahora el rey el que recibe, no solo envía. No solo envía entonces a alguien que le diga o que le traiga a su palacio. Él envía, ¿verdad?, para que la traigan al palacio, la traen. Pero abusa de su poder. Pero ahora, así como él hizo lo mismo, el hecho del shalach, del enviar, abusando del poder, ahora, sin embargo, también recibe, porque ahora también el rey está recibiendo de la misma manera este poder, porque este es un poder enorme que en este momento tiene esta mujer, que le hace saber su propia vida. Bueno, el poder entonces es verdaderamente confrontado. Por último, queridos amigos, es con respecto a la responsabilidad. Pero es una responsabilidad comunitaria, no es una comunidad simplemente responsabilidad personal. La responsabilidad siempre tiene que apuntar desde el aspecto comunitario, el aspecto social. Y por eso se necesita mucha responsabilidad y se necesita mucha comunicación. Un embarazo en Israel no es privado. Afecta al ejército, a la corte, a la nación. Hoy los líderes, con sus actos de liderazgo, tienen repercusión política. Tienen esa repercusión política, los líderes, ¿verdad? Pero para eso entonces uno tiene que entenderlo, ¿verdad? Y esta es la enseñanza maravillosa que hoy nos está dejando este versículo. Responsabilidad comunitaria, el poder confrontado, la vida como signo ambiguo, la voz de la víctima que clama, que grita, y por último entonces la voz de la víctima y por último todo lo que nos indica y nos hace entender que no podemos abusar sobre la dignidad de las personas. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.